integrales al final de la cursada, tenemos una unidad que se llama ecuaciones diferenciales, que se basa en integrales. Si ustedes saben integral, el tema es muy fácil. Si no sabemos integral, estamos en problemas. Derivadas lo usamos en casi todos los temas que tienen que ver para la segunda parte, con lo cual también es fundamental derivar. Si sé derivar con una variable, no voy a tener problema en aprender a derivar con dos variables, pero si yo no me acuerdo las reglitas de derivación, por ejemplo, y voy a tener problemas, ¿sí? Porque voy a tener que aprenderme las reglas de derivación, derivar con una variable para después poder derivar con dos. ¿Sí? Entonces, para la segunda parte, si ustedes van teniendo tiempo y saben que por ahí a lo mejor les costó, o sea, que pudieron hacer, obviamente, mate 1, pero como que estaba así medio difícil la cosa, vayan dándole una miradita, cosa de que cuando lleguemos a esa parte, ¿sí? Estén más tranquilos con esos temas. Toda esta primera parte, en términos generales, no es difícil, ¿sí? Por lo general les resulta más fácil esta parte que la segunda, pero tiene muchísima cantidad de cuentas, ¿sí? Así que calculadora a mano, ¿sí? Siempre cerquita para poder hacer todas las cuentitas rápido, y siempre todo lo que ustedes puedan, verifiquen, porque yo siempre digo lo mismo. La calculadora me resuelve muchos problemas porque me hace las cuentas fáciles, pero si yo metí un dedo mal en la calculadora me va a dar la cuenta con el número, con el numerito que yo metí en la calculadora, con lo cual me va a devolver un resultado incorrecto para lo que es mi ejercicio. Entonces, todas aquellas cosas que ustedes puedan verificar, verifiquen. Acá tenemos una cierta cantidad de temas que las podemos controlar si después están bien o no. Otras, lamentablemente, no, ¿sí? Pero todas aquellas que puedan controlar y puedan verificar, tómense el tiempo de hacerlo, ¿sí? Principalmente el día del parcial. Verifiquen todo lo que puedan. A ver, esperen que estaba mirando acá algo que me habían escrito. Con respecto al presente, cuando entramos a la clase por Miel, ustedes pasen por Miel, dejan el presente y después se viene a la reunión por Teams. Nosotros por Teams también pasamos lista, ¿sí? O sea que a nosotros nos va a quedar registrado el presente, tanto en la plataforma de Miel como en la plataforma de Teams, ¿sí? Nosotros automáticamente descargamos el listado de asistencia por Teams, ¿sí? Y con respecto a lo del primer parcial del segundo, no, cuando hablé lo del parcial habíamos dicho que justo tenemos, el primer grupo va a dar, póngase este viernes, ¿no? Y el segundo grupo tendría que dar el viernes que viene, pero resulta que el viernes que viene es feriado, con lo cual lo tenemos que postergar y pasarlo 15 días, ¿sí? Otra semanita más, porque obviamente el viernes que es feriado no tenemos clase, ¿sí? Eso es lo que había dicho del parcial. Están divididos también en grupos, igual que en las clases, o sea que uno va a ir de 8 a 9:50 y el otro grupo va a ir de 9:10 a 12. Sí, ¿alguien me quería preguntar? Sí, buen día. Buen día. Yo te había puesto la pregunta, era lo que creo, no sé si, tipo, porque justo es que se me trabó la computadora por la conexión, Sí. y creo que dijiste, tipo, que la primera parte iba a ser de álgebra, o el segundo parcial. La primera parte, que son los 6 primeros temas, tienen que ver con álgebra. Y la segunda parte tiene que ver con análisis matemático y es la continuación de todo lo que ustedes vieron en el en mate 1. Ah, o sea que en la segunda parte, que sería por el tipo de los otros 6 temas que quedan después de Claro, los primeros, empezamos en el tema de funciones y de ahí claro, para... están relacionados a los temas de matemática 1. Claro, porque vamos a ver funciones, vamos a ver límites, derivadas, derivadas de funciones compuestas, derivadas de funciones implícitas, extremos, ¿sí? Es la continuación. O sea, ustedes en mate 1 trabajaron todo con una única variable, o sea, una función y que dependía de x. Ahora vamos a trabajar una función z que depende de dos variables que son la x y la y. Ok, ¿Sí? gracias. No, por nada. Por eso decimos que es la continuación. Vamos a profundizar, vamos a ampliar el campo de trabajo, pero las reglas básicas son las mismas. Si yo quiero calcular el dominio de una función,
las reglas son las mismas que vieron para Mate 1. Sé que no puedo dividir por un número que sea 0, sé que no puedo resolver una raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? O sea, la base es siempre la que ustedes vieron en Mate 1. Por eso yo les decía, si por ahí a lo mejor Mate 1 la aprobaron, pero ahí justito y con algunas dudas, ¿sí? Con tiempito, si pueden, vayan dándole una miradita porque lo vamos a necesitar. Y así empiezan más tranquilos esa segunda parte. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Bueno. Hola, profe, buen día. Buen día. Disculpe, la última pregunta. Si tengo matemática 1 final, matemática 2 me queda final también, ¿no? Sí, sí. Salvo que la D, vieron que a veces ponen fechas antes de que se cierre el cuatrimestre. Entonces, si se puede llegar a dar en esa situación, entonces vos podés llegar a promocionar la materia. Si no, va a final. Bueno, muchas gracias. Y también le quería preguntar respecto a la asistencia. ¿Puede ser que solo tengamos 3 faltas para no quedarnos libres? Claro, tienen que tener el 75% de asistencia. Sinceramente no hice la cuenta de cuántas faltas son, pero a ver cuántas clases tenemos. Son 16, pero no deben de ser muchas, sí, deben andar por ahí más o menos. A ver, son 16, 22, 4 deben ser, 4 faltas, sí, más o menos, 4 faltas. Muchas gracias. No, por nada. Bien. Chicos, ¿alguna otra consulta? Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar. Yo le voy a empezar por compartir el archivo que corresponde las 2 notas de los exámenes de promedio. Bueno, a ver, no olviden, esa parte no se las dije. Nuestra materia es una materia que es promocional. Eso significa que el promedio final tiene que dar 7. Pero, por ejemplo, si en el primer parcial me saco un 4 y en el segundo me saco un 10, sumo, me da 14, el promedio me da 7, promocionamos la materia. Pero si la situación es al revés y tengo 10 en el primero y 4 en el segundo, no promociono la materia, porque al ser una materia promocional, en el segundo parcial, como mínimo, tienen que tener un 7. Obviamente, si tienen 10 en el primero y 4 en el segundo, van al recuperatorio y, ¿sí?, me saco 7 en el segundo, promociono entonces la materia. Recuerden que el recuperatorio reemplaza automáticamente al parcial, ¿sí? Sea la nota que sea, la reemplaza automáticamente. Entonces, el promedio, o sea, la suma de las 2 notas me tiene que dar 14, teniendo como mínimo un 7 en la segunda evaluación parcial, ¿sí? Recuerden también que nuestros parciales están divididos en 2 partes, una parte de teoría y una parte de práctica. Y tienen que hacer de las 2 partes. O sea, no me alcanza para probar hacer el 100% de teoría y no hacer nada de práctica, o hacer el 100% de práctica y no hacer nada de teoría. El titular todavía no definió cuántos puntos van a ser de teoría y cuántos van a ser de práctica, pero si nos remontamos a 2 años atrás, cuando estábamos cursando todo en forma presencial, teníamos 3 ejercicios, como para que tengan una idea en lo que les estoy diciendo. Teníamos 3 puntos teóricos y 3 puntos prácticos. Y, por ejemplo, para el 4 tenían que tener 2 de una clase y 1 de la otra. Para el 7 tenían que tener 2 y 2. Eso fue el último año que trabajamos en forma presencial. Para este cuatrimestre todavía el titular no dispuso cuál va a ser la cantidad de ejercitación de cada parte teórica o práctica, pero recuerden que siempre tienen que hacer un poco y un poco, ¿sí? Después vamos a ver cuánto es el poco que va a pedir el titular. Pero no me alcanza con hacer toda la práctica y no hacer nada de teoría, o hacer toda la teoría y no hacer nada de la práctica. Así que a medida que ustedes vayan estudiando, estudien parejo, ¿sí? Un poco y un poco, porque si estudio todo de una cosa y no sé nada de la otra, no me sirve, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, voy a empezar. Igual si a alguien se le ocurre algo porque se acordó de algo y quiere preguntar, pregunte tranquilo y lo aclaramos porque son cosas que obviamente sirven para todos sus compañeros, ¿sí? Bien, les decía entonces, vamos a empezar con en la primera unidad, que es de matrices. Bien, a ver,
Les voy a compartir entonces el archivo. Compartir. Ahí. Bien. Este es el primer archivo que tenemos. Todos, cuando ustedes miren, ¿sí? Y a medida que vayamos trabajando en las distintas clases, van a ver que todos son iguales. Empieza diciendo el número de clase, en realidad sería el número de unidad, ¿sí? Porque no es que esto lo vamos a dar todo en el día de hoy. Vamos a trabajar bastante porque tenemos que avanzar, tenemos muchos contenidos para dar, ¿sí? Sería la unidad número 1, dice cuáles son los objetivos de esta unidad. Después viene mapa conceptual. ¿Lo están viendo, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Gracias. Una cosita, chicos. Cuando yo estoy compartiendo no veo el chat. Así que si alguien a lo mejor escribe algo porque no tiene el micrófono o porque en ese momento no me puede hablar, algún compañero, por favor, me lo lee, porque si no, no lo puedo. Quédese tranquila. Bueno, gracias. Después viene mapa conceptual, que son todos los temas que tienen que ver en este caso con matrices. Nosotros lo que no vamos a ver de matrices va a ser esto. Esos ejercicios no los vamos a hacer, ¿sí? El resto lo vamos a hacer todo. Bien, y acá empieza, ¿sí? Acá empezamos con nuestra materia. Lo primero que hacemos es, bueno, darle la bienvenida a la clase y a la plataforma Miel, que es donde subimos todos los materiales. Le aclaramos, ¿ven? La profundidad y rigurosidad de los contenidos que vamos a evaluar son los que vamos en esta clase, ¿sí? Todo lo que veamos en forma teórica sale de acá y los ejercicios van a ser en el parcial similares a los que tenemos también acá. O sea que si ustedes saben bien todo lo que están en estos PDF, no debería haber problema a la hora de hacer el parcial. Ahora que dije PDF me acordé, si alguien a lo mejor tiene de algún hermano, amigo, compañero o lo consiguió, los libros, estos PDF son exactamente lo mismo que los libros, ¿sí? Los libros de tapa azul son los mismos, así que si alguien lo tiene, ¿sí? Puede trabajar. ¿Podría decir los nombres de los libros? Dice Ciencias Económicas, primera parte y segunda parte. Después los busco y te los muestro. No me acuerdo exactamente lo que dice la tapa. Después ahora los busco, mientras que a lo mejor ustedes copian algún ejercicio y se los muestro. Bueno, gracias. Son de tapa azul. Después dice, los videos son ejemplificadores. Van a ver que a medida que avanzamos, a ver, ven, por ejemplo, ay, esperé que se me pasó. ¿Dónde está? Esperen que no lo encuentro. Esperen que en algún lado hay uno que está azulcito. Son videos que nosotros buscamos en YouTube. Vieron que YouTube tiene un montón de cosas. ¿Ven? Acá. Nosotros buscamos alguno que, por supuesto, pueden buscar muchísimos más. Ahí en YouTube tienen un montón. Nosotros pusimos alguno como referencia y que trabaja con la misma nomenclatura que trabajamos nosotros y los mismos vocablos. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor ustedes, no sé, encuentran un video, lo miran y es de, no sé, de España o de México, ¿sí? Nombro dos países como para decir estamos hablando en el mismo idioma. A lo mejor alguien sabe bien inglés y encuentra algún video en inglés y le gusta y lo puede mirar, ¿sí? Personalmente, yo solo miro castellano, inglés no sé nada. Pero ¿qué pasa? Cuando a veces he mirado videos de España o de México, ellos trabajan con algunos vocablos que no son justamente los que trabajamos nosotros. Entonces, si bien lo explican de la misma manera y correctamente, por ahí a lo mejor nos encontramos con palabras que no nos resultan conocidas. Entonces nosotros tratamos de ponerles aquellos que fueran lo más afines a lo que trabajamos nosotros, ¿sí? Así que bueno, van a ver que a lo largo de todo este trabajo van a encontrar un montón de videos para cada tema, ¿sí? Y por supuesto, después también tenemos, ¿ven? Después de cada tema, ven, tenemos también ejemplos resueltos y ejercicios donde ustedes van a tener que ir practicando. Bien, voy a empezar, igualmente vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con los temas, todo esto que les estoy diciendo. A ver, nuestra primera unidad, como les decía, es matrices. Así que vamos a empezar definiendo qué es una matriz.
y nuestra definición establece que una matriz es un arreglo rectangular de elementos. Por el momento vamos a obviar esto de pertenecientes a un cuerpo. Entonces, una matriz es un arreglo rectangular de elementos a los que llamaremos escalares, que se disponen en m filas o renglones y n columnas. Los escalares básicamente para nosotros van a ser los números reales. O sea que para nosotros una matriz va a ser un arreglo de elementos que se llaman, matemáticamente se llaman escalares, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan, nuestros escalares van a ser solamente números reales. Y digo nuestros porque en realidad escalares pueden ser otras cosas, pero nosotros no los vamos a trabajar, solamente vamos a hablar de números reales, dispuestos en m filorrenglones y n columnas. Yo voy a leer un poquito todo esto y después vamos a ejemplos para explicárselo. El orden de una matriz nos indica la cantidad de filas y columnas que posee, si tiene m filas y n columnas, y de orden m por n, ¿sí? Y acá se los dice, m por n, así se lee. El elemento genérico es el elemento que figura en la fila I y la columna J, la denotamos como A sub ij. Las matrices se designan con letras mayúsculas, por ejemplo, A, O. Fíjense, acá está la misma letra A que sería el nombre de la matriz, y este m por n es un subíndice que se le agrega que representa esto que tengo acá, que es el orden. Otra forma más específica es con el elemento genérico encerrado entre paréntesis o corchetes, y a la derecha y fuera del paréntesis un subíndice que indica el orden. Entonces vamos a ver en esto que tengo acá qué es cada una de estas cosas. A ver. Esta es una matriz real. ¿Por qué? Porque los elementos que la forman son números reales. Orden de la matriz. El orden, recuerden, está dado, siempre los elementos o pueden estar encerrados entre paréntesis o pueden estar encerrados entre corchetes. Cualquiera de las dos posibilidades son válidas y ustedes la pueden ir intercambiando de un paso a otro. Si en un ejercicio tengo que hacer varios pasos. No hay problema, lo puedo escribir así o lo puedo escribir entre corchetes, así, derechito, ¿sí? Bien cuadradito. Bien. Ahora, les decía, vamos a ver el orden. El orden es la cantidad de filas y columnas. Entonces, fíjense, acá tengo 1, 2, 3 filas y las columnas, como si fuesen las de la casa, en forma vertical. Entonces, tengo 4 columnas. Entonces, esta es una matriz que tiene orden 3 por 4. 3 filas, 4 columnas. Siempre recuerden, primero va el número de filas, después va el número de columnas. Para nombrarla, ven que acá tengo esta letra A mayúscula. Ahora voy a agrandar un poquito, así lo ven mejor. Ahí está. Ven, acá tengo la letra A mayúscula, esta matriz se llama A, y acá abajo, chiquitito, escribo el orden que es 3 por 4. Vieron que cuando nosotros hablamos de conjuntos numéricos, por ejemplo, decimos el número 2 pertenece al conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales tiene un símbolo que es la letra n. O podemos decir un medio, que es una fracción, pertenece al conjunto de los números racionales y el símbolo de racionales es la letra Q. Bien, para las matrices, el símbolo que le corresponde es este, el de reales. Si lo escribo en forma genérica, voy a ponerle el exponente m por n, que indica que voy a trabajar con matrices reales de cualquier orden. En este caso, esta matriz A forma parte del conjunto de las matrices reales de orden 3 por 4. Es como que este real de 3 por 4 equivaldría acá a decir que los números forman parte del conjunto de los naturales o del conjunto de los reales, de los racionales. Y esta letra A sería como estos números, ¿sí? Serían los elementos que forman parte de esos conjuntos, ¿sí? Entonces, tengo dos posibilidades para escribir esta letra A. O puedo decir que A es de orden 3 por 4,
¿sí? O puedo decir que A pertenece al conjunto de las matrices de números reales de orden 3 por 4. ¿Se entiende la diferencia entre esta A y esta R de acá? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bien. Bueno, me vuelvo un poquito para acá. Bien, ¿ven? Acá estaba la definición de matrices reales que yo no la había leído. Son aquellas matrices cuyos elementos son números reales y se los simboliza como R elevado a la n por n, ¿sí? Recuerden, esto es el orden, la cantidad de filas y columnas que tiene la matriz. Bien, vuelvo un poquito para atrás y vamos a ver esto que tenemos acá, ¿sí? Así entendemos qué es esto de los elementos genéricos A sub i j. Bien. Nosotros acá, primero les muestro acá. En esta matriz que tenemos acá, tenemos una serie de elementos. Este 5, por ejemplo, está en la primera fila y en la primera columna. Este 2/3 está en la primera fila y segunda columna. Entonces, y lo mismo sigo con los otros, ¿no? Por ejemplo, esta que es la letra E, está en la fila 3, columna 4. Entonces, si yo lo quiero escribir en forma genérica, de alguna manera tengo que indicar en qué ubicación está. Entonces, acá tenemos escrita una matriz en forma genérica. Ven que voy a agrandar más esto, así se ve bien todos los subíndices, así les puedo ir explicando. Entonces, ¿ven? Este primer elemento, ven que tiene subíndice 1, 1. Esos subíndices me indican en qué fila y en qué columna está ubicado el elemento. Entonces, este primer elemento está ubicado en fila 1, columna 1. Por eso tiene subíndice 1, 1. Este que tengo acá está ubicado en fila 1 y columna 2, ¿sí? Segunda columna. Acuérdense, las columnas como columnas de una casa. No me salía. Ahí. Bien. Este que tengo acá estaría ubicado, fíjense que acá tenemos, cuando hablamos, ¿dónde está? Como agrandé tanto, se me perdió dónde lo tengo escrito. Acá, estamos hablando de una matriz, ven, que es de orden m por n, o sea que tiene m filas A de orden m por n. Tiene m filas y n columnas. Entonces, la última fila tiene que ser m. ¿Ven que todos los elementos de la última fila tienen la letra m? Y la última columna es la n. Entonces, ven, todos los elementos de la última columna tienen la letra n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me quedó esta acá. Este está en la fila 1 y está en la última columna. Por eso le corresponde columna n. Este que tengo acá está en la segunda fila, pero está en la última columna. Entonces le corresponde n. Este que tengo acá, por ejemplo, está en la última fila. Por eso le pusimos fila m. Y está en la columna 2. Por eso le corresponde el subíndice M2. Esta fila y esta columna que tengo acá en el medio, esta y esta, es evidente que no puedo escribir todas las filas porque la realidad es que no sé cuántas filas tiene ni tampoco sé cuántas columnas tiene. Entonces, como para escribir una fila y una columna general que me pueda representar todas las que tiene y que yo no estoy escribiendo, se arma una columna que se la llama columna J. Y se arma una fila, ¿ven? Columna J, y se arma una fila que se la llama fila I. Recuerden, esta I y esta J representa a todas las filas y todas las columnas que a lo mejor yo no estoy escribiendo y que realmente tiene. Cuando se cruzan esta fila y esta columna, me genera este elemento que está pintadito acá en azul, que es el elemento A sub ij. Básicamente, este elemento A sub ij me representa a todos los elementos de la matriz. Cualquier elemento de esta matriz. Porque si yo, por ejemplo, escribo, a ver, tengo que escribir tanto que ya no me queda lugar.
Si yo, por ejemplo, escribo el elemento A23, estoy diciendo que tengo que buscar en mi matriz el elemento que está ubicado en la fila 2 y columna 3. Otra forma que se suele escribir a veces es esta. Ahí. Esto me está diciendo que tengo que buscar el elemento 2, 3 de una matriz que tiene 5 filas y 4 columnas. Si yo lo escribo así, en lugar de poner numeritos, le pongo la I y la J, estoy diciendo que que tengo que tomar todos los elementos de mi matriz, que esa matriz es de orden 5 por 4, o sea que puedo tomar cualquiera de todos los elementos, que van a ser 20 elementos. Pregunto entonces, teniendo en cuenta esto, ¿podría tener esta notación? ¿Qué les parece? Perdón, profe, ¿a qué te referís con esta anotación? Tipo Claro, que... si yo puedo decir que tengo que buscar este elemento que está ubicado en la fila 2, columna 3, de una matriz de orden 2 por 2. Profe, No se no, puede, porque no hay columna 3. Exacto, no hay columna 3, o sea, acá me está diciendo que la matriz es de orden 2 por 2 y resulta que tengo que buscar un elemento que está en la columna 3. Es evidente que eso no puede ser. O sea que los numeritos que tengo acá nunca pueden ser superiores a él. ¿Sí? Bien, yo les dije recién que en este caso la cantidad de elementos es 5 por 4, 20 elementos. Siempre la cantidad de elementos va a estar dado por la multiplicación entre las filas y las columnas. Miren en este caso. Tengo una matriz que es de orden 3 por 4, 3 por 4, 12. Si yo cuento todos los numeritos que tengo acá adentro, tengo 12 elementos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Bien. Bueno, vamos a empezar a avanzar entonces un poquito. Acá tienen otros ejemplos, ¿ven? Y me voy a ir a la clasificación de las matrices. Las matrices se clasifican de dos maneras, de acuerdo a la forma y de acuerdo a los elementos que la contienen. Supónganse que yo escriba esta matriz. Vamos a empezar con la forma. Acuérdense, puede ser cualquier número, si los ejemplos que pongo, puede ser paréntesis o corchetes. Si yo esto lo tuviera que encerrar en una figura geométrica, ¿cuál sería la figura geométrica que mejor quedaría para que yo pueda encerrar todos estos 6 numeritos que tengo acá? Rectangular. Un rectángulo. Un rectángulo, exactamente. Un rectángulo. Es por eso que estas matrices se llaman matrices rectangulares. Y si la matriz es rectangular, es porque evidentemente la cantidad de filas es distinta de la cantidad de columnas. Yo en este caso puse 2 filas y 3 columnas, tranquilamente podría haber sido al revés. Más filas que columnas, ¿sí? No hay ningún problema. Lo importante es que la cantidad de filas y columnas no sea igual. Dentro de las matrices rectangulares, como esta que vimos recién, hay matrices que presentan una sola fila o una sola columna. Y en ese caso, que serían casos particulares de las matrices rectangulares, tengo lo que vamos a llamar matriz fila o vector fila, ¿ven? Tengo una única fila, o matriz columna y vector o columna, y tengo una sola columna. No importa la cantidad, en este caso, no importa la cantidad de filas que tenga, lo importante es que tenga una sola columna. Y en el caso de la matriz fila, no importa la cantidad de columnas, lo único que interesa es que tenga una sola fila. Si yo, por ejemplo, ahora escribo esta matriz, ¿cuál es la figura geométrica con la que podría encerrarlos de la mejor manera posible? Cuadrado. Un cuadrado, exacto. Es por eso que la otra clasificación de las matrices es esta, matriz cuadrada. Una matriz es cuadrada cuando tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Bien, y acá tenemos escrita otra vez una matriz porque explica algo. Yo voy a hacer una matriz más chiquitita para que se vea más fácil. Voy a hacer una matriz cuadrada de 3 por 3, o sea que tiene 3 filas y 3 columnas. Y vamos a ver algunas características que tienen estas matrices. Las dos, y ahí está. Bien.
Las matrices cuadradas tienen un elemento importante, ¿sí?, que se llama diagonal principal, y es esto. Empieza en el primer elemento de la matriz y termina en el último elemento de la matriz, la atraviesa completamente y la divide en dos partes iguales. La característica que tienen los elementos de una matriz diagonal, de la diagonal principal, es que si nos fijamos los subíndices, el subíndice I siempre coincide con el subíndice J. El número de fila siempre es igual al número de columna. Significa entonces que si yo, por ejemplo, tomara este elemento, jamás puedo decir que forma parte de la diagonal principal porque los subíndices que tiene son diferentes, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Diagonal principal lo vamos a utilizar mucho, ¿sí? De hecho, ahora cuando hagamos las clasificaciones van a ver que la voy a nombrar un montón de veces. Esta que tengo en sentido contrario y que forma una X perfecta con la diagonal principal se llama diagonal secundaria. Bien, estas son las clasificaciones en cuanto a la forma que tienen las matrices. Ahora vamos a ver la clasificación que le corresponde de acuerdo a sus elementos. Bien, a ver, tenemos. En primer lugar, acá tengo la matriz triangular. Triangular superior, triangular inferior. Recién yo les dije que, primero, tiene que ser una matriz cuadrada, ¿sí? De hecho, acá lo dice, ¿ven? Algunas matrices cuadradas presentan particularidades, todas las que vamos a ver en este momento son cuadradas. Entonces, si es una matriz cuadrada, dijimos, tiene algo que se llama diagonal principal, que es importante destacarlo. Esa diagonal principal, les dije, divide a la matriz en dos partes, ¿sí? De la misma manera que ustedes me dijeron que es cuadrada porque lo puedo encerrar en un cuadrado, es evidente que estas dos partes, que me quedó dividida la matriz, fíjense, las podría encerrar en triángulos. Este es el triángulo superior y este es el triángulo inferior. Bien. Me voy a volver un poquito al que tengo acá para que ustedes vean los subíndices, porque en otra parte está escrita, pero para que ustedes lo vean. Miren, en el triángulo inferior, que es este, triángulo inferior, fíjense, los primeros elementos siempre son más grandes que los segundos, los subíndices. O sea que el valor de I siempre es mayor que el valor de J. En el triángulo superior, voy a hacer con este rojo, en el triángulo superior, si nos fijamos los subíndices, el primero siempre es más chiquito que el segundo, ¿ven? 1, 2, 1, 3, 2, 3. Significa que el valor de la I siempre es menor que el valor de la J. ¿Sí? Bien. Tomen nota de esto porque ahora me voy a ir al que tengo acá abajo para poder mostrarle las clasificaciones. Bien, entonces, fíjense, en este triángulo superior, triángulo superior, dijimos que el valor de la I, ¿sí?, es menor que el valor de la J, y en el inferior, el valor de la I es mayor que el valor de la J. Entonces, si miramos los dos triángulos, el triángulo de abajo está todo formado por ceros. Esa es la característica que tiene una matriz triangular superior. Todos los valores A sub i J son ceros si el valor de la I es mayor que el valor de la J. En la que es triangular inferior, marco mi diagonal principal y miro los triángulos, fíjense, ¿cuál está todo formado por ceros? El triángulo superior está formado por ceros. Y en ese triángulo superior, el valor de la I siempre es menor que la J. Es lo que acá tengo como condición para que sea triangular inferior. Fíjense que los ceros están al revés del nombre de la matriz, ¿sí? La matriz es triangular inferior, entonces los ceros están arriba. La matriz es triangular superior. Acá. La matriz es triangular superior, los ceros están abajo, ¿sí? Siempre al revés. Después tenemos matrices diagonales.
Profe, Sí, decime. ¿siempre van a ser ceros? Siempre van a ser ceros. Nunca puede tener otro número. El triangulito tiene que estar todo formado en su totalidad por ceros. En la diagonal principal puede haber cualquier cosa, no hay problema. Gracias. No por nada. Bien, vamos a este. Trazo mi diagonal principal y si miro lo que tengo afuera, son todos ceros. ¿Sí? Este tipo de matrices, donde lo que está fuera de la diagonal principal son todos ceros, se la llama matriz diagonal. ¿Sí? Acá en la otra página está la definición. ¿Sí? Una matriz es diagonal cuando todos los elementos situados fuera de la diagonal principal son iguales a 0. Y acá escrito en forma simbólica. Si todos los numeritos valen 0, sí, no forman parte de la diagonal principal. Vamos a la siguiente. Fíjense, en esta matriz trazo la diagonal principal, todo lo que está afuera también son ceros. O sea que cumple con las características de la matriz diagonal, la que terminamos de ver. Pero estos son casos particulares de las diagonales. ¿Por qué? Porque en este caso los elementos que forman parte de la diagonal principal son todos iguales. O sea que esto es una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal son iguales. ¿Sí? Entonces, esta es la característica de una matriz diagonal y esto que tengo acá es que los elementos de la diagonal principal son iguales. Dentro de las matrices escalares tenemos un caso particular y es una de las matrices que más vamos a trabajar, que es esta. Los elementos que forman parte de esa diagonal principal son unos. No puede tener otro número. Esto se llama matriz identidad. Matriz identidad, como dice acá arriba. ¿Sí? Entonces, diagonales, afuera, diagonales, escalares e identidad, afuera de la diagonal principal, todos ceros. En la matriz diagonal puede tener cualquier número. En la escalar tienen que ser todos los números iguales. Y en la identidad, aparte de ser iguales, tienen que ser unos. No puede tener otro valor. Y siempre se indica con la letra I. O sea que si en un ejercicio o en un punto teórico, en una definición, nos encontramos con esta letra I, se sobreentiende sin necesidad de que me aclaren que estamos hablando de la matriz identidad. Vamos a ahora otra clasificación, siempre seguimos con matrices cuadradas, de matrices simétricas. Esto es una matriz simétrica. Miren, si yo saco la diagonal principal y empiezo a mirar los números, fíjense, los que se enfrentan, ¿sí?, a la misma distancia de la diagonal son iguales. 5,5, 7,7, 6,6. Entonces, si se fijan, ¿sí?, por ejemplo, el del número 5, este es el 1, 2 y este es el 2, 1. Básicamente lo que hizo, se cambió el lugar de la fila con el lugar de la columna. ¿Ven? Lo que está como subíndice fila pasa a columna y lo que está como columna pasa a fila. Por eso, esta es la forma simbólica de definir una matriz simétrica. Por supuesto, ocurre lo mismo con todos los otros, no lo voy a hacer, pues ustedes mírenlo tranquilo. Pero la idea es esa, el subíndice fila pasa a ser el columna y el columna pasa a ser el fila. Esa es la forma simbólica de definirlo. Matriz antisimétrica, ahora los elementos situados con respecto a la diagonal principal son opuestos. En la simétrica son iguales, en la antisimétrica son opuestos. Por eso, ven, acá tengo, ¿sí?, la forma es la misma, lo que está como subíndice fila pasa al lugar de la columna, lo que está en el subíndice columna pasa al lugar de la fila, pero ahora el elemento me queda con el signo negativo. ¿Por qué? Porque tienen que ser opuestos, ¿ven? Acá tengo menos 5 y acá tengo 5. Acá tengo 6 y acá tengo menos 6. Y por supuesto lo mismo con el 7. 7 y menos 7. Algo que llama la atención, ¿sí?, es que en esta matriz, aparte de que estos números son los opuestos, todos los de la diagonal principal son ceros. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad de que un número sea igual a su opuesto. ¿Sí? ¿Cuándo un número es igual a su opuesto? Cuando vale 0. Entonces, acá no puedo tener otro número. Si yo tuviera todo esto, pero en lugar de un 0, por ejemplo, acá tuviera un 8, entonces ya no sería antisimétrica, ¿sí? Recuerden, diagonal principal para la antisimétrica, todos ceros. No puede tener otro número.
Bien, y ahora tengo matriz nula. Esta matriz nula puede tener cualquier orden, no tiene que ver con matrices cuadradas. Puede ser cuadrada o puede ser rectangular. Ahí está. Que creo que no estaba acá. Ahí. Puede ser cuadrada o puede ser rectangular. Lo importante es que todos los elementos de la matriz sean ceros. Y de la misma manera que dijimos que la identidad se escribe siempre con la letra I, la matriz nula se escribe, nosotros al menos, porque también se puede escribir con el cerito, nosotros la escribimos siempre con la letra N. Significa entonces que si yo me encuentro con una letra N, es porque estoy hablando de una matriz nula. Acuérdense, todos elementos ceros y puede tener cualquier orden, cuadrada o rectangular. Bien, acá ven, tienen videos para que vean algo más. Profe, Sí. una pregunta. ¿Lo de n no se puede llegar a confundir con lo de las filas? Tipo, ¿no es la misma forma de identificar las filas? No, porque acá la N es mayúscula y con las filas, fíjate acá. Mira, acá lo tenemos todo escrito. La N sí, es mayúscula porque es el nombre y la N chiquitita es la cantidad de filas, en minúscula. De columnas, perdón. Columnas, ¿sí? Listo, dale. Gracias. Por eso usamos mayúsculas y minúsculas para que no se les confundan las cosas. Bien. Bueno, acá tienen algunos ejercicios donde ustedes tienen que hacer la clasificación, ¿sí? Si es cuadrada, rectangular, si es simétrica, antisimétrica, ¿sí? Entonces se lo dejo para ustedes. Acá tienen igualmente todas las respuestas. Y acá lo que nos pide es que armemos, de acuerdo a las condiciones que acá nos plantean, que armemos una matriz y que a partir de ese armado después lo clasifiquemos. Entonces yo les voy a mostrar uno para ver cómo hacerlo. Esperen que voy a agrandar para que se vea mejor. Ahí. Este es el ejercicio 2 y yo voy a hacer el 2C. Ejercicio 2C. Ahí. Ejercicio 2C. Bien. Entonces, no es obligatorio escribir la matriz, pero nosotros la escribimos porque como son los primeros, para que se vayan acostumbrando a los subíndices, ¿sí? A los numeritos que tenemos acá abajo. La consigna del ejercicio me dice que tengo que armar una matriz que se llama C, formada por elementos, fíjense que acá están en forma genérica, C sub I J, y que esa matriz tiene que ser de orden 3×3, ¿sí? Entonces acá escribí una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Y las condiciones que tienen que cumplir cada uno de estos elementos que forman parte de esta matriz es esto que tenemos acá escrito. Entonces, ¿qué me dice esto? En primer lugar me dice que si el número de fila coincide con el número de columna, tengo que poner un 2. Por eso acá, en el C11, pusimos un número 2. Si el número de fila es distinto del número de columnas, entonces tengo que poner un 0. Entonces fíjense, en estos dos que tengo acá, es evidente que el número de fila no me coincide con el número de columna, porque tengo 1, 2 y tengo 1, 3. Por eso pusimos 2 ceritos acá atrás. Si vamos a la segunda fila, en el C21, ¿qué pongo? ¿Un 2 o un 0? Un 0. Bien, perfecto. ¿Y en el C22? 2. Un 2, muy bien. ¿Y en el C23? Un 0. Muy bien. Y si vamos a la última fila, ¿qué ponemos? 0, 0, 2, 0, 0 y 2. Muy bien. Y de esa manera me quedó armada la matriz. Una vez que me queda armada la matriz, me pide que la clasifique. Algo de todo lo que vimos. Nula, cuadrada, rectangular, simétrica. Cuadrada, escalar. En este caso, cuadrada, escalar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Escalar todos los números que están afuera de la diagonal principal. Acuérdense, la diagonal principal es esta, ¿sí? Todo lo que está fuera de la diagonal principal son ceros y los que forman parte de la diagonal principal son todos iguales a un número distinto de 1.
Si ponemos que es escalar, no es obligación poner que es cuadrada, porque las escalares solamente pueden ser cuadradas, ¿sí? Si lo pongo no está mal, pero no es necesario. Ya se sobreentiende al poner escalar que es una matriz cuadrada, ¿sí? Bien, me vuelvo entonces a la parte de la teoría. Profe, Y sí, en este decime. caso también hace falta poner tipo, volver a aclarar que es 3×3. No es necesario, en realidad está en la consigna, pero si ustedes quieren pueden aclarar, así digamos en palabras, que el orden es 3×3. Claro, si había que poner eso, tipo, ¿es necesario o no hace falta? Si quieren lo pueden poner, no es necesario porque solamente pide que clasifiquen, Ok. ¿sí? O sea, escribir sería armarla y clasificarla sería esta parte. Si ustedes quieren agregarle la parte del orden, no hay ningún problema, es correcto. Ok, buenísimo. No, por nada. Voy a hacer una explicación con respecto a este. No lo hago porque es de 5x5 y es muy largo. Pero ese signo de admiración se llama factorial. ¿Cómo se calcula el factorial? Si, por ejemplo, tengo que calcular el factorial de 4, la calculadora igualmente, si ustedes buscan, tiene una teclita que se lo calcula. Pero si no lo encuentran, ¿sí? O quieren saber en realidad de dónde proviene, el factorial de 4 es hacer la multiplicación de 4 y todos los números en orden decreciente. 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? O sea que tendría 4 por 3, 12, por 2, 24. ¿Sí? Factorial de 4, 24. Si tuviera que hacer el factorial de 5, entonces tendría que hacer 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Así que tengo Claro, 5. serían 5. todos los menores al número. Claro, el número y todos los menores, ¿sí? O sea que tendríamos 5 por 4, 20, 20, 60, 120. ¿Sí? Entonces ustedes en su matriz, cuando la armen, que les pide que escriban el factorial del número, van a tener que escribir 120, 24, 6, 2, 1, ¿sí? Depende del numerito que le corresponda escribir. ¿Está? Igualmente, fíjense que acá como referencia tienen todas las respuestas, ¿sí? Y acá fíjense que incluso les aclara, aunque no es necesario, porque ya era un dato, ¿sí? De qué orden son, de qué se tratan las matrices. Fíjense que, por ejemplo, esta que tiene acá, pusimos una que no tiene ninguna clasificación, para que ustedes no piensen que todas las matrices siempre tienen que caer en alguna de las clasificaciones que hicimos. En realidad hay muchas más clasificaciones que nosotros no las vemos, ¿sí? Porque ya nos pareció demasiado darle tanta cantidad de clasificaciones, así que utilizamos las que nos parecen las más importantes. Bien, vamos a igualdad de matrices. Definición. Decimos que dos matrices A y B son iguales cuando son del mismo orden y sus elementos homónimos son iguales. Y esta es la forma simbólica. Si tienen que tener el mismo orden, tiene que tener la misma cantidad de filas que de columnas. Así que la cantidad de filas de la primera coincide con la cantidad de filas de la segunda. Y la cantidad de columnas de la primera coincide con la cantidad de columnas de la segunda. ¿Ven? Es esta primera parte, está subrayada acá en azul, y eso tiene que ver con orden. Esta segunda parte tiene que ver con elementos homónimos. ¿Qué son los elementos homónimos? Me voy a los ejercicios estos para explicarlo. Los elementos homónimos son, si yo considero, por ejemplo, esta matriz y esta matriz, que obviamente tienen que ser del mismo orden, los elementos homónimos son los que están en la misma posición en las distintas matrices. Por ejemplo, 2 con 2. O este 0 con este 3. Le pongo otro colorcito. Este 0 con este 3, ¿sí? Están ubicados en las mismas filas y en las mismas columnas en las distintas matrices. Por ejemplo, este que es el elemento 3, 3 de la matriz E es homónimo con este que es el 3, 3 de la matriz D. Entonces, para que las matrices sean iguales, es evidente que tienen que ser del mismo orden y tener los mismos números en los mismos lugares, porque si no, no serían iguales. Por ejemplo, estas dos matrices, es evidente que si bien cumplen con la condición de que tienen el mismo orden, porque son las dos de 3 por 3, no son matrices iguales, porque acá, solo con mirar la primera fila, acá tengo 2, 0, 0 y acá tengo 2, 3, 4. Los elementos son distintos, por lo tanto, no serían matrices iguales. Para que sean iguales tienen que ser
La palabra lo dice, iguales, todo igualito. Vamos a las propiedades de la igualdad de matrices. Van a ver que a medida que nombremos las propiedades, a lo mejor ustedes no recuerdan los nombres, pero cuando las vayamos explicando, van a ver que ustedes las conocen a todas. ¿Por qué? Porque la realidad es que, como las matrices que nosotros trabajamos son matrices reales, o sea que está formada por números reales, y ustedes vienen trabajando desde siempre con números reales, y toda la escuela secundaria, todo el ingreso, todo Mate 1, todos han trabajado con números reales, lo que vamos a ir diciéndole a ustedes les va a resultar conocido, ¿sí? Repito, por ahí a lo mejor no se acuerdan el nombre, pero sí de lo que se trata. Y algunas van a ver que es como muy obvio lo que dice. Estas tres son sumamente obvias. Propiedad reflexiva. Toda matriz es igual a sí misma. Y sí, es evidente que es así, ¿no? Reflexivo viene de reflejarse. Es como si yo me miro al espejo y yo me voy a ver igual en el espejo que como me veo en persona, ¿no? Lo cual sería lo lógico. Al menos en los espejos comunes, ¿no? Están los que distorsionan, pero en los comunes yo me veo igual. Lo mismo pasa acá con matrices. Reflexiva, recuerda, viene, o sea, si uno sabe de dónde vienen algunas palabras, es fácil acordarse después de qué se trata la propiedad. Reflexiva viene de reflejarse, ¿sí? Por lo tanto, es igual. Propiedad simétrica. Acá en la propiedad simétrica tengo que considerar dos matrices. ¿Por qué? Porque lo que hago es lo comparo. Cuando una cosa es simétrica a la otra y cuando son iguales. Entonces, ¿qué voy a decir? Que si la matriz A es igual que la matriz B, es obvio que la matriz B va a ser igual que la matriz A. Y por último, tenemos la propiedad transitiva, que esta es una de las propiedades que probablemente más uno a lo mejor puede llegar a aplicar en alguna situación de la vida real. Tengo tres matrices y digo que si la matriz A es igual que la matriz B y la matriz B es igual que la matriz C, es evidente que A es igual que C. ¿Sí? Ven que son cosas que, como les decía, a lo mejor no las recuerdan con el nombre que le corresponde, pero sí son cosas que uno fácilmente puede deducir. Y mucho más en algunos casos sí sé qué significan las palabras. Vamos al ejercicio 3. Voy a hacer esto. Yo acá lo tengo planteado, tengo que averiguar cuál es el valor, esperen que voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Tengo que averiguar cuál es el valor de esta letra X y de esta letra Y para que estas dos matrices puedan ser iguales, ¿sí? Este es el ejercicio 3. 3A. Entonces, ¿qué es lo que plantea la igualdad de matrices? En primer caso, que sean del mismo orden. Perfecto, las dos matrices son de orden 2 por 2. Así que la primera condición se cumple. Después lo que plantea es la igualdad de los elementos homónimos. O sea que este sea igual que este. Que lo tengo acá, anotadito. No, perdón. Lo tengo acá. Me equivoqué de renglón. Ahí. Ay, se me borró todo. Que este sea igual que este. Después, ¿qué tenemos? Que este tiene que ser igual que este. Y sí, es obvio, ya está. No tengo nada para hacer, ya veo que son iguales. Después se tiene que cumplir que este sea igual que este. ¿Sí? Lo tengo un poquito más abajo en la hoja, después corro la hoja y lo vamos a ver. Y por último, se tiene que cumplir que este sea igual que este, que obviamente también ya lo estamos viendo. ¿Sí? Es esto que tenemos acá. O sea que se me generan una ecuación acá, que es esta, y se me genera la otra ecuación que ven, la tengo por acá abajo, ¿sí? Está acá. Ahora después cuando lleguemos se las muestro otra vez. Entonces, se me generó esta igualdad, que x al cuadrado menos 6 sea igual a menos x. Si pasamos este menos x al otro lado, fíjense que nos queda una ecuación de segundo grado. Valor de A, lo que acompaña a la X, valor de B a la X cuadrado, valor de B, lo que acompaña a la X, valor de C, menos 6. Resuelvo o fórmula resolvente, que es esta, acá la tenemos anotada y nosotros lo resolvimos por este método, por si no recuerdan cómo hacerlo, o calculadora, la mayoría de las calculadoras actuales resuelven una ecuación de segundo grado, ¿sí? Si la resolvemos a mano, acuérdense, valor de A es 1, valor de B es 1, valor de C es menos 6, reemplazamos todo en la formulita, hacemos todas las cuentitas, ¿sí? No me detengo mucho, me imagino que
recordarán, ¿sí?, cómo resolverlo, o al menos teniendo la fórmula ya vista, se acordarán cómo ir resolviendo, haciendo las cuentitas. Encontramos que el valor de x1 es 2, el valor de x2 es menos 3. Si vamos a la última parte que nos queda, que es la de esta cuarta igualdad que podemos plantear, la tenemos acá, ¿sí?, que el B21 es igual que la 21, nos queda esta ecuación. Acá esta es una ecuación lineal, así que más fácil que la anterior. Pasamos el 1 restando, hacemos la cuenta, 2 quintos menos 1, obviamente menos 3 quintos, y el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Encontramos entonces que el valor de la y es menos 1 quinto. Así que tenemos valor para la x, 2 y menos 3. Valor para la y, menos 1 quinto. O sea que puedo combinar el valor de la x, que tengo dos valores, ¿sí?, con la y, que tengo solamente uno. Así que tengo dos soluciones. Que el valor de la x sea 2 y el de la y sea menos 1 quinto, o que el valor de la x sea menos 3 y el de la y sea menos 1 quinto. Si reemplazamos en la matriz original la x por 2 y la y por menos 1 quinto, encontramos esta matriz. Esta. Esto corresponde acá. Y si reemplazamos la x por menos 3 y la y por menos 1 quinto nuevamente, encontramos esta otra matriz. O sea que tenemos dos posibilidades para que estas matrices sean iguales. ¿Se entendió cómo hicimos todo esto, chicos? ¿Algo que... Sí, se entendió. ¿Algo que necesite que aclare, que les faltó copiar algo? ¿O alguna captura de pantalla que se les perdió? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Vale. Seguimos entonces adelante. Bien. Bien. Vamos a ver ahora otras operaciones con matrices y la primera que vamos a trabajar es la suma. Definición. Dadas dos matrices del mismo orden, ¿sí? Condición. Lo primero que ponemos, del mismo orden. Cuadradas, rectangulares, no importa, pero tienen que ser del mismo orden. La suma de las mismas es otra matriz del mismo orden, que vamos a llamar C, de modo que sus elementos se obtienen sumando los elementos homónimos de las matrices dadas. Y acá tengo todo escrito en forma simbólica. Fíjense, tengo mucho porque lo puedo escribir de distintas maneras. Puedo escribirlo a partir de las matrices, o sea, establezco primero cuáles son las formas que tienen las matrices. Fíjense que las dos tienen los mismos subíndices, m por n, y después digo que cuando la sumo me da C, y que C tiene orden m por n. O la otra posibilidad, donde lo escribo directamente a partir de los elementos genéricos. Y entonces lo que tengo que hacer es sumar los elementos que están adentro. Estos serían los elementos homónimos que vamos a ir sumando. Cualquiera de las dos formas que ustedes quieran es correcta para poder escribir la suma de matrices en forma simbólica. Bien. Acá hay un ejemplito, ¿sí? Me dice que tengo que hacer estas sumas. Entonces, la matriz A con la matriz B es lo que hicimos primero. Fíjense, es muy sencillo, como les decía recién, es muy sencillo hacer sumas. ¿Por qué? Primero me fijo que sean del mismo orden. En este caso son de 2 por 3 y me va a dar de 2 por 3. ¿Y qué hago? Sumo los homónimos. O sea que a este 3 le sumo este 3 y me da el 6. A este que es raíz, una vez raíz de 2. Le sumo 5 veces raíz de 2, que me da 6 veces raíz de 2. A este menos 2 le sumo este 2, que me da el 0. Y lo mismo hago para abajo. En el segundo caso, fíjense, me pide hacer A más C. Pero resulta que A, dijimos, es de orden 2 por 3. Y C es de orden 2 por 2. Como no son del mismo orden, no podemos hacer la suma. ¿Sí? ¿Ven? La suma es muy, muy sencillita. Bien, me salteo las propiedades, después vuelvo. Pero quiero hacerles un ejemplo, ¿sí?, que lo hacemos entre todos para acá. En el ejercicio 5 me dan 5 matrices y acá me pide que haga estas 5 operaciones, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una, acá, ejercicio 5A. Suma de matrices 5A. Este es el primero que tenemos que hacer. Entonces recuerden, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar los elementos homónimos. Entonces, al primero le sumo el primero, o sea que a este
le tengo que sumar este, a este menos 3 le tengo que sumar este 9, y a este 6 le tengo que sumar este 8, ¿sí? Siempre, por supuesto, lo mismo hago en las otras dos filas. Y siempre respeto, voy a cambiar de, ahí, siempre respeto, ¿sí?, el orden, no hago mezcla. Entonces, a este 1 le sumo el 1, me queda 2. A este menos 3 le sumo el 9, me queda 6. Al 6 le sumamos el 8, nos da 14. ¿Vamos bien? ¿Cómo me quedaría la segunda fila? Bien, bárbaro. ¿Cómo me queda la segunda fila? 4. 4. Bien. 4. 4 menos 1. Menos 1. 1. Muy bien. Y para la última fila, ¿qué me va a quedar? 0. 0. Menos 3. 3. 3 3. y 1. Muy bien. ¿Ven? Me parece que es bien sencillita la suma, que con un ejemplo, ¿sí?, se entiende, como para que ustedes después puedan hacer los otros, ¿sí? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Bien, vale. O sea que nosotros hicimos este primerito, le quedan estos para que ustedes hagan. Igualmente siempre controlen, ¿sí?, si las cuentas las pueden hacer, porque todo depende del orden. Acuérdense, tienen que ser de igual orden. Profe. Por ejemplo, sí. Cuando hablamos del mismo orden, ¿a qué se refiere? Es que llegué súper tarde porque no me podía conectar con la compu y me lo tuve que descargar en el celu. Pero voy cazando un par de cosas. Bueno, que sean, no hay problema. Mirá, que sean del mismo orden significa que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, por ejemplo. Mirá, Genial. la matriz A tiene 3 filas y tiene 3 columnas, entonces el orden es 3 por 3. Perfecto, profe, gracias. Bárbaro. Bien, ¿se entendió? Sí, voy cazando a poquito, sí. Bien. Iba anotando, pero al principio me lo perdí y bueno. Lo perdiste, claro, justo donde explicamos esa partecita. Dale, Bien. profe, gracias. No, por favor. Fíjense, por ejemplo, esta, A más D. Acá tengo A y acá tengo D. ¿Podríamos hacer la cuenta? No, no se puede. No se puede, exactamente, porque acá, como recién dijimos, esta es de orden 3 por 3 y esta, evidentemente, aunque ni me fije de qué orden es, ya veo que no es cuadrada, ¿sí? En este caso sería de orden una fila, 2 columnas. O sea que no puedo hacerla porque no tienen el mismo orden, ¿sí? A eso se refiere cuando acá dice de ser posible. Y en todos los ejercicios que vamos a ver después de sumas, restas, multiplicaciones, siempre va a aparecer ese de ser posible porque en todos hemos puesto ejemplos donde no se puede hacer por algún motivo, ¿sí? No tienen el mismo orden o no cumplen con alguna característica, ¿sí? Bien, vamos a... Sí, decime. Hay un compañero pregunta si se puede subir, si puede subir el archivo a Miel. ¿Qué archivo? El que estás anotando ahora. A ver, este que se están viendo en este momento ya están en Miel. Los de las de resoluciones nosotros no las subimos, por eso les preguntaba si a lo mejor algo les faltaba anotar o si faltaba hacer alguna captura de pantalla para no perderse nada, ¿sí? Es una disposición de la cátedra, no la subimos en ningún curso. Bien, vamos a las propiedades. Entonces empezamos. La primera de las propiedades que tenemos es la propiedad asociativa. Como yo les decía, siempre piensen de dónde viene la palabra y eso les ayuda a saber de qué se trata la propiedad, aunque no la sepa puntualmente. Asociativa obviamente viene de asociar y asociar viene de agrupar las cosas en distinto orden. ¿Sí? Acá, esta propiedad asociativa me dice que si yo agrupo las cosas de distintas maneras, el resultado final va a ser siempre el mismo. Entonces, defino 3 matrices. Fíjense, este simbolito significa, porque a lo mejor, no sé si lo pasé por algún otro lado y no se los dije, y si no entiendo los símbolos no puedo entender lo que me dicen. Esto significa para todo o para cualquier, ¿sí? Profe, estas son propiedades de la suma, ¿no? De la suma, sí. Acá me estaría diciendo, para toda matriz A o para cualquier matriz A, para toda matriz B o cualquier matriz B, ¿sí? Fíjense, les decía que en todas le pusimos el mismo orden, porque era la condición que necesitamos para que sea
posible realizar la suma. Entonces, para toda matriz A, B y C, todo el mismo orden, y estos dos puntitos significa se verifica que si agrupo las matrices y las voy sumando de a 2 y después le sumo la tercera, el resultado final siempre me va a dar el mismo. De hecho, nosotros muchas veces cuando hacemos cuentas de números normales, lo hacemos. Fíjense esto. Si yo les digo, tengo que sumar esto, a lo mejor alguno hace 2 más 4, 6, 6 más 8, 14, ¿sí? Otros probablemente hagamos esto. Agrupemos el 2 con el 8, que eso me da 10, entonces me dan decenas completas y después le sumo los numeritos que me van quedando separados. ¿Sí? Muchas veces uno hace de una manera o hace de la otra. Básicamente, ¿qué hicimos? Hicimos esto, aplicamos la propiedad asociativa a la hora de sumar los números. Los fuimos agrupando de distintas maneras. Bien, la siguiente propiedad es la de elemento neutro. A ver, voy a borrar esto porque quiero escribir algo y si no me quedé sin lugar. Ahí, voy a borrar. Ahí. Bien, elemento neutro. Si yo tengo números, me olvido de matrices, elemento neutro. Neutro significa que algo que no cambia, ¿sí? No me cambia lo que tengo. Ay, me olvidé, no, la parte más importante. No cambia lo que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si es una votación y la votación, uno está neutral en una discusión, en una votación, significa que no está a favor de nadie, no modifica la situación final. Entonces, si yo tengo que encontrar el elemento neutro para la suma de estos números, ¿qué número voy a poner acá? 0. El 0, exactamente. Exactamente, el 0. Dentro del conjunto de los números, para la suma, el elemento neutro es el 0. Significa entonces que yo tengo que encontrar ahora una matriz que yo se la pueda sumar a otra, ¿sí? Y que de resultado me dé la misma matriz. Entonces, ¿cuál es la matriz que va a estar formada? Porque obviamente acá voy a tener un montón de numeritos. ¿Cuál es la matriz que está formada toda por 0 para que yo se la pueda sumar y no me modifique el resultado final? N. Perdón, la N. Nula. La N, exactamente, la matriz nula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que estos son todos ceros. Al sumárselo a esto que tengo acá, me va a dar lo mismo. Y es evidente que si se la sumo de este otro lado, no me va a pasar nada, ¿sí? Con lo cual, a esa matriz nula la puedo escribir, ¿ven? Como tengo acá, en los dos sentidos. Puedo hacer la matriz A más la nula o la nula la matriz A. Y siempre me va a dar la matriz A. Entonces acá, si yo tengo que leer esto, me está diciendo que dentro del conjunto de las matrices reales, de orden n por n, que son las que nosotros trabajamos, yo puedo, o sea, para cualquier matriz A, puedo definir, porque existe, esta letra E al revés es existe, una matriz n tal que se cumple que la suma de la matriz A y la matriz n me da lo mismo que si a n le sumo A y de resultado me da n. No me modifica. ¿Sí? Bien. Los dos puntitos ya le había puesto, ¿no? Que se cumple, se verifica. Bien. Vamos a existencia de inverso, aditivo u opuesto. Nosotros normalmente lo vamos a llamar opuesto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. ¿Qué le sumo a este número 2 para que el resultado me dé 0? Menos 2. Menos 2. Le sumamos el número opuesto. Entonces, en las matrices va a pasar lo mismo. Si a una matriz le sumo la matriz opuesta, del resultado, ¿qué me va a dar? ¿Qué les parece? 0. 0. ¿0? N, profe. N. Exactamente. No se olviden que estamos hablando de matrices y es la n de matriz nula. ¿Sí? Entonces, siempre para cualquier matriz existe la matriz que es opuesta. Y del resultado
¿Ven? Y de resultado siempre me da la matriz. Profe, y si tenemos, por ejemplo, ¿no? A por N. A por N, ¿así? Sí. Sí, esto igualmente más adelante vamos a ver producto, pero una matriz multiplicada por la nula siempre me va a dar la nula. Bueno, gracias. De nada. Bien. Acá tenemos la definición de matriz opuesta. Básicamente la matriz opuesta es la misma que la otra en la cual le cambio los signos. Si por ejemplo tuviera esto, ahí, la matriz opuesta va a ser esta. O sea, tiene todos los mismos elementos, pero con los signos contrarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada número es el opuesto del número que está en la matriz original. Bien. Y acá tenemos la propiedad conmutativa. Conmutativa viene de conmutar. Y conmutar significa cambiar las cosas de lugar. Entonces, en esta propiedad conmutativa, ¿sí? Básicamente, ¿qué hago? Defino dos matrices y hago la suma de distintas maneras, ¿sí? Como si yo dijera, dentro del conjunto de los números reales, hago 2 más 3 o hago 3 más 2. Me da exactamente lo mismo. Acá para matrices da lo mismo. Si a la matriz A le sumo a la matriz B o a la B le sumo a la A, me da lo mismo, ¿sí? Imagínense, miren, vuelvo al ejemplo que hicimos recién. ¿Hubiese habido alguna diferencia si esta matriz que tengo acá la hubiese puesto acá adelante? Y no, porque siempre como voy a sumar los elementos homónimos, va a ser el 1, 1 con el 1, 1, el 2, 2 con el 2, 2, el 2, 3 con el 2, 3, y no va a haber diferencias, ¿sí? O sea que lo puedo poner para un lado o lo puedo poner para el otro y siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Bien, y con esto terminamos lo que tiene que ver, ven acá tienen más ejemplos, terminamos con lo que tiene que ver con suma de matrices. Acá les dan ejemplo, 3 matrices y ustedes tienen que probar que si las agrupan de distintas maneras la suma le da lo mismo, que si a una matriz le suman su opuesta le va a dar la matriz nula, ¿sí? Tienen que probar las propiedades con esas 3 matrices que tienen ahí. Bien, vamos a resta. Resta. La definición es la misma de la suma, no hay diferencia. Me dice que tienen que ser del mismo orden y que la resta se obtiene restando los elementos homónimos. Si después miran tranquilamente esta parte simbólica o esta parte coloquial, van a ver que es exactamente igual. Lo único que cambia es que en lugar de un más le pongo un menos. No hay ninguna diferencia. Y por supuesto con la resta, ¿sí? A la hora de hacer las cuentas, pasa exactamente lo mismo. En lugar de a 3 sumarle 3 como hicimos en la suma, ahora se lo resto. A 3 le resto 3, me da 0. A raíz de 2 le resto 5 raíz de 2, me da menos 4 raíz de 2. A menos 2 le resto 2, me da menos 4. ¿Sí? Lo mismo, por supuesto, para la segunda fila. No hay ninguna diferencia, ¿sí? Lo que sí, tengan cuidado con este signo negativo, no se lo olviden, ¿sí? Para hacer las cuentas. A ver, acá tengo, mira. Acá tengo el ejercicio 6.A. Las matrices son las mismas que las que trabajamos antes. Para todos los ejercicios son las mismas matrices. Bien, vamos a hacerlo directamente. A 1 le resto 1, me da 0. A menos 3 le restamos 9, nos quedó menos 6. 12. Menos 12. Menos 12. ¿Sí? A 6 le resto 8, me queda menos 2. Menos 2. Bien, vamos a la segunda fila, a ver cómo nos queda. Sí. Bien, ¿qué me quedó? 4. 4. 4, 6. 6, Menos 5. menos 5, muy bien. ¿Sí? Cuidado principalmente con estos menos, no, perdón, con estos menos de acá, que al combinarlo con este de acá se me transforme en positivo, ¿sí? Tengan siempre cuidado con los numeritos. Bien, vamos a la última fila, a ver cómo me queda. 4 menos 5 y 7.
Menos 5, muy bien. Y 7. Perfecto. Bien, de la misma manera tienen para hacer otros ejercicios y también van a ver, ahora se los voy a volver a mostrar, que tienen ejercicios que no los van a poder hacer, ¿sí? Siempre controlen. Sí, decime. Sí, tengo una duda sobre el ejercicio de recién, Sí, a ver. el que restamos. Sí, este. En la segunda columna, el 5 menos 1. ¿Por qué pusieron 6? Mirá, tengo este 5, Sí. 5, este menos, y acá tengo menos 1. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Entonces no me transformo en más. Perdón, sí. No, por favor, no hay ningún problema. Por eso lo decía, siempre tengan cuidado porque con el menos a veces se nos escapa algún signo negativo y me cambia las cuentitas, ¿sí? Bien. ¿Listo? Bien. Bueno, acá, fíjense, ejercicio 6, que es el que hicimos recién, y se da las matrices del ejercicio 5, así que vuelvan atrás, ¿sí? Con los ejercicios que hicimos acá. Acá, con los ejercicios que hicimos recién, la suma, ¿sí? Son estas mismas matrices que tienen que utilizar para hacer las restas. Y nuevamente, fíjense si se pueden hacer todas, ¿sí? Otra vez, miren, en caso de ser posible, ¿sí? Esta, que antes vimos que para la suma no se podía, es evidente que para la resta tampoco se puede. Bien. Acá, miren, acá hay un signo que está mal en el archivo, así que controlen, ¿sí? Anótenselo para cuando hagan. Profe, Sí, hay una pregunta en el chat. mírale, por favor. Al igual que las sumas, si son distinto orden, no es posible realizarlas, ¿no? No, no es posible, claro. Por eso dijimos que este no lo íbamos a poder hacer porque tienen distinto orden. Bien. Propiedades para la resta no vamos a ver. Profe, Sí, ¿cómo es que dijiste en el 12 que hiciste un asterisco? Perdón que... porque en el PDF que ustedes tienen o en el libro hay un signo negativo y acá no va. Tiene que ser positivo este. Tiene que ser un más. Ok, o sea, lo cambiamos. Claro, cámbienlo, cosa que cuando ustedes practiquen tengan el resultado correcto. Buenísimo, gracias. De nada. Bien, vamos a producto de matriz por escala. Primero, hago una aclaración. Esto no es K a la cuarta. Este K es el 4 es el pie de página. Es una aclaración que está hecha. Acá, ¿ven? Acá está el 4. Que nosotros, por el momento, no le vamos a dar ninguna importancia a todo eso que está ahí escrito. Bien, producto de matriz por escalar. Acuérdense que para nosotros el escalar es un número real. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una multiplicación entre una matriz y un número real. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar todos los elementos de la matriz por el escalar. ¿Ven? Entonces tengo, esta es mi matriz, esta es la matriz, este es el número real. Básicamente, lo que voy a hacer es multiplicar cada elemento de la matriz por el número, por el escalar, ¿sí? Y el Como escalar... distributiva, ¿no, profe? Claro, una especie de distributiva, exactamente. Y lo que, fíjense que puedo tener el escalar adelante de la matriz o tenerlo atrás y no importa, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Ven el ejemplo? Tengo menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Menos 2 por menos 2, menos por menos me queda más, 2 por 2 me queda 4. Y después hago lo mismo con lo que está acá abajo. 2 por 5 me da menos 10, menos 2 por 1 medio me da menos 1, y menos 2 por 0 que me quedó 0. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, esperen que yo tengo por acá. A ver, que sigue acá. Propiedades. A ver. Ahí, es este, miren. A agrandar un poquito. El ejercicio 7A que viene un poco más abajo, pensé que venía
después en el teórico, pero vienen las propiedades y atrás de todo vienen los ejemplos, pero yo voy a hacer primero el ejemplo para entenderlo mejor. En este ejercicio 7A lo que me pide es que hagamos esta multiplicación. Entonces, como dijimos recién, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar todos los elementos que tengo adentro de esta matriz por este 2 que tengo acá afuera, ¿sí? Y acuérdense que es lo mismo ponerlo acá adelante o ponerlo acá atrás, ¿sí? No hay ningún problema, como ustedes lo quieran acomodar, está bien. A ver, ¿cómo daría todo esto? ¿Qué me quedaría en la primera fila? A ver. 2 Menos 6 y 12. Y 12, perfecto. Vamos a la segunda fila. Por supuesto, multiplico otra vez todo por 2. 8, 8, 10, 10, menos 6. 6. Muy bien. Vamos a la última. 4, 4, menos 2 y 8. y 8. Perfecto. Bien. Y así, lo mismo con todos los otros ejercicios que están un poquito más abajo. ¿Ven? Acá tienen varios ejercicios para hacer. Miren, las matrices son siempre las mismas que antes. Así que esta parte, en este punto E, la suma de A más B, la tienen, que aparte fue la que recién terminamos de hacer en el ejercicio 5. ¿Sí? O sea que acá simplemente busquen la respuesta de ese ejercicio 5 y lo multiplican por menos 2. ¿Sí? Da lo mismo. Este, por supuesto, que no tiene numerito, sería menos 1 por B. ¿Sí? Bien. Igualmente acá, por supuesto, cuando los hagan, ¿sí? Por supuesto, tienen todos los resultados. Y miren, acá ya estoy viendo un error nuevamente. Acá, miren. Corríjanlo también en sus archivos, ¿sí? Para después, cuando lo practiquen, puedan controlarlo. ¿Sí? ¿Corrigieron? Este es el ejercicio, esperen que les digo qué número es, 7. Ejercicio 7E, el numerito del medio es menos 8. Sí, lo corregimos, profe. Muy bien, vale. Me voy entonces a las propiedades que tenemos acá de producto de escalar por matriz. Bien, distributiva con respecto a la suma de matrices. Así que si me dice con respecto a la suma de matrices, significa que por lo menos tengo que tener 2 matrices para sumarlas. Así que determinamos, ven, acá tengo 2 matrices. Acuérdense que la B tachadita al revés, esta es para todo. Y consideré 2 matrices de orden M por N, del mismo orden porque las tengo que sumar. Entonces digo que para cualquier matriz A y para cualquier matriz B, que sean del mismo orden, y para cualquier número que pertenezca al conjunto de los números reales, se verifica que si hago el escalar por la suma de matrices, y fíjense, acá, una distributiva común, la que nosotros estamos acostumbrados. O sea, si yo le sacara esta M y esta N de acá abajo, ¿no es la distributiva que ustedes ya conocen? Sí, o sea que acá no cambia nada, lo único que me tengo que acordar es que le tengo que poner su índice a la letra A y a la letra B porque son matrices. Nada más. Fuera de eso, es la distributiva común que nosotros conocemos. Distributiva con respecto a la suma de escalares. Ahora en lugar de sumar matrices, voy a sumar escalares. Entonces, ¿ven? Tengo una sola matriz, pero acá tengo 2 números, 2 escalares. ¿Ven? Nosotros los llamamos K1 y K2, como para que se acuerden que son, siempre estamos hablando de K, que es el número, que es el escalar. Entonces acá sumamos los 2 escalares y nuevamente hicimos distributiva. ¿Sí? ¿Ven? Que me quedó la misma distributiva. Bien, voy a hacer ahora una aclaración con estos símbolos que me aparecen. ¿Ven que acá me aparecen este más con este redondelito? Y acá también me había aparecido, ¿cuál era en este? Ah, no, acá no, en este no, en esta propiedad no aparece, aparece en la que sigue. ¿Por qué hacemos esto? Cuando yo hago esta cuenta acá estoy haciendo con 2 elementos que son iguales. Porque son 2 números, 2 elementos iguales. Los 2 son números. Pero cuando hago acá esta multiplicación, son elementos que son distintos. Uno es una matriz y el otro es un número. Entonces, si bien a la hora de hacer la cuenta, de hacer los ejercicios, da lo mismo el símbolo que uno le ponga, porque
no se va a modificar la situación. En la parte teórica sí le ponemos símbolos distintos para indicar esto, o que son elementos iguales o que son elementos distintos a la hora de hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Profe, no entendí. ¿Cómo me doy cuenta si son elementos distintos o iguales? Porque mira, acá las letras K son números reales los dos, mira. Entonces son iguales, son dos números. Es como si yo estuviera haciendo esto, mira. 2 más 3 y lo multiplico por una matriz de orden 2 por 3. Entonces acá tengo dos elementos que son iguales. Cuando hago mi distributiva y me queda esto, ¿sí? Más la otra partecita, ¿qué pasa? Tengo un número y tengo una matriz. Entonces son elementos distintos, entonces le puse un puntito. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Bien. Vamos a asociativa mixta. Fíjense que voy a borrar esto último para que me quede lugar. Asociativa mixta. Asociativa, lo dijimos antes, asociativa viene de asociar, de agrupar las cosas. ¿Por qué se llama mixta? Por esto mismo que terminé de explicarles recién. Fíjense, yo tengo dos escalares y una única matriz, ¿ven? Dos escalares que son los números reales y una única matriz. Entonces, cuando yo hago las multiplicaciones, ¿qué pasa? En este caso, miren, tengo dos escalares, dos números, dos cosas que son iguales a la hora de multiplicarlas, dos números reales. Y en este caso, ¿qué pasa? Tengo una matriz con un escalar, entonces por eso le ponemos, como son elementos distintos, le ponemos otro símbolo. ¿Qué símbolo? El que ustedes quieran. Si le quieren poner una florcita, un rombito, un corazoncito, no importa, lo que ustedes tengan ganas de ponerle. Lo importante es que pongan símbolos que sean distintos, ¿sí? Si son escalares, le pongo un símbolo, y si es un número y una matriz, le pongo otro símbolo, ¿sí? Fuera de eso, la asociativa común que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? No se hagan ningún problema. Tenemos después elemento neutro, existencia de elemento neutro. El elemento neutro, fíjense, acá ya se lo anotamos para que ustedes lo copien y lo tengan en sus carpetas. El elemento neutro es el escalar, por lo tanto, el único número que al multiplicarlo, al multiplicarlo por otra cosa, me vuelve a dar lo mismo y no me lo modifica, ¿cuál es? Es el número 1. ¿Sí? Entonces, existe, acuérdense, la S, el existe el número 1, está ahí chiquita, es el pertenece, ¿sí? Yo lo utilicé al principio de todo, pero no lo había notado, así que se los anoto acá. Me olvidé en todos los anteriores. Existe el número 1 que pertenece al conjunto de los números racionales, tal que para cualquier matriz que yo considere, se verifica que si a esa matriz la multiplico por 1, sin importar el orden, de resultado me vuelve a dar la misma matriz. Bien, ¿estamos bien con todas estas propiedades que vimos? ¿Alguna duda? Bien. No, Bien. profe. Sí, decime. Bien, fíjense, acá les aclaro un poquito por qué a veces le ponemos el más, a veces le ponemos el por, a veces puntitos, ¿sí? Pero acuérdense que eso tiene que ver más con lo simbólico y no con la parte práctica. Bien, acá, fíjense, miren, tiene un montón de ejemplos para que ustedes busquen en YouTube. Acá los ejercicios que ya hicimos. Bien, este me voy a saltear. Y voy a multiplicación, ¿sí? Vamos a empezar un poquito con multiplicación. Vieron que para poder hacer la suma, dijimos, tienen que tener el mismo orden. Yo me voy a saltear esto y me voy a ir acá, que es la parte que me interesa. Vieron que para hacer la suma, dijimos, tienen que tener el mismo orden. Para hacer la multiplicación, no necesariamente, lo voy a guardar para que se vean bien los unidades, no necesariamente tienen que tener el mismo orden, pero sí tienen que cumplir con algunas condiciones. Acá quedó como un poco grande la flecha, pero tiene que ser así. Ahí. El número de columnas de la primer matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Si no me coinciden, no puedo hacer la cuenta. La matriz resultante va a tener el orden de filas de la primer matriz
y el número de columnas de la segunda matriz. Repito, para poder hacer las cuentas, el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Y la matriz resultante tiene número de columnas de la primera matriz, número de filas de la primera matriz, número de columnas de la segunda matriz. Es todo lo que está escrito acá al costadito en este recuadro. Entonces, fijémonos en este ejemplo. ¿Podríamos hacer esta multiplicación? ¿Qué les parece? Sí. Sí, porque estos dos numeritos son iguales, por lo tanto puedo hacer la cuenta. Entonces me va a dar una matriz, llamémosla C, como dice la teoría. ¿Qué orden va a tener esta matriz C? 2 y 5. 2 por 5. 2 por 5. 2 por 5. 2 porque son las filas de la primera matriz, 5 porque son las filas de la segunda matriz. En este segundo caso, ¿podríamos hacer la multiplicación? No. No. Exacto, porque estos dos números son distintos. Acá lo puedo hacer porque son iguales. Bien, ¿se entendió la condición para poder hacer esto? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bien, yo ahora les voy a leer la definición, que parece como una cosa muy extraña. Así que les voy a leer la definición y después vamos a hacer un ejemplo para ver de qué se trata todo esto que dice acá. Dadas dos matrices A y B, entonces, y fíjense que ya acá está aclarando, ¿sí? Que A tiene que ser de orden M por N y B tiene que ser de orden N por P para poder multiplicarla. Entonces, el producto entre A y B es otra matriz que llamaremos C, y fíjense, tiene orden M por P. M de la matriz A y P de la matriz B. Tal que, bueno, acá quedó junta la palabra, ¿no? Tendría que estar separado. Tal que su elemento genérico se obtiene multiplicando en forma escalar o punto la fila I de la primera matriz de la matriz A por la columna J de la segunda matriz B. Es decir, multiplicando los elementos que ocupan el mismo lugar relativo de la fila de A con los de la columna de B y luego sumando los productos obtenidos. Bien, parece una cosa sumamente compleja, ¿no? Una definición muy extensa y rara. La verdad, ay, ¿qué pasó acá? Bueno, voy a hacer este que el otro no sé qué pasó, que no lo tenía abierto, miren. Voy a hacer el ejercicio 11B, que es multiplicación de matrices. Vamos a ver cómo hacemos para hacer esta multiplicación. Que, si bien la definición, como les decía, leer todo eso de golpe parece una cosa sumamente compleja, la realidad es que no es así. Es una multiplicación un poquito distinta de la que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Uno normalmente se le ocurriría hacer 1 por 1, 9 por menos 3, 8 por 6. No, la multiplicación de matrices no se hace así. Por eso es tan larga esa definición en forma coloquial. Lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, voy a escribir que no está escrita, voy a escribir la matriz que tendríamos que encontrar, ¿sí? Las dos matrices son de orden 3×3, así que al ser cuadradas, obviamente voy a poder hacer esa multiplicación y de resultado me va a dar una matriz que obviamente también va a ser de orden 3×3. Así que yo estoy escribiendo la matriz genérica de orden 3×3. ¿Por qué escribí esta matriz genérica de orden 3×3? Porque al principio siempre les conviene escribirlas porque de esa manera los va a orientar. No es obligación escribirlas, ¿sí? Por eso yo acá no la tenía escrita. Pero si ustedes la utilizan, los va a orientar a la hora de hacer las cuentas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos, yo lo escribí acá en forma genérica, como C sub I J, y esa I representa la fila de la primera matriz, y la J representa la columna que tengo que considerar de la segunda matriz. Entonces, yo igualmente acá lo tengo todo escrito, ¿sí? Pero les voy a ir mostrando cómo se hace esto. A ver, si yo tengo que obtener este que es el C11, le voy a poner otro color para que se vaya distinguiendo. Si yo tengo que obtener el C11,
significa que tengo que tomar el 1 es esta I y el segundo 1 es esta J. O sea que tengo que tomar la fila 1 de la primer matriz, esto, y multiplicarlo por la columna 1 también, porque tengo otro 1, de la segunda matriz. Tengo que hacer el trabajo algebraico con estos numeritos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al primer elemento, que es el 1, lo voy a multiplicar por el 1. Al 9, que es el segundo elemento, lo voy a multiplicar por el 4. Y al 8 lo voy a multiplicar por el 2. Y una vez que hago esas multiplicaciones, después hago la suma. ¿Ven? Entonces acá lo tengo anotado. Miren que voy a agrandar para que se vea mejor. Miren. A ver. Al 1 lo multiplico por 1. ¿Ven? Acá lo tengo anotado. Al 1 lo multiplico por 1. Al 9 lo multiplico por 4. ¿Ven? Acá también lo tengo anotado. Y al 8 lo multiplico por 2. ¿Ven? Acá lo tengo anotadito. Hago las multiplicaciones, 1 por 1 me da 1, 4 por 9 me da 36, 8 por 2 me da 16, y después hago la suma de todo, me dio 53. ¿Se entendió cómo hicimos este primer elemento? Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, profe, ¿podría volver a repetirlo? Sí, vuelvo a repetirlo. Primero me fijo los subíndices, que son 1 y 1. El primer 1 es la fila 1. El segundo 1 es de la columna 1. Así que voy a trabajar la primer fila de la primer matriz y la primer columna de la segunda matriz. Entonces tengo primer fila con primer columna. Entonces voy a multiplicar primer numerito por primer numerito, segundo número por segundo número, tercero por tercero. O sea que tengo que hacer 1 por 1 más 9 por 4 más 8 por 2. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué sería todo esto que tengo acá anotado? Yo ahora voy a borrar todo esto que escribí en verde para remarcar ahora el segundo elemento para que vean cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Igual después les doy tiempo para que copien todo lo que está anotado más abajo con todas las cuentitas. Si tengo que hacer el C12, acuérdense, el primer número siempre es fila, o sea que acá voy a trabajar la primer fila. Y el segundo número siempre es la columna, o sea que es la segunda columna. Entonces, primer fila de la primer matriz, o sea que voy a tomar esto, y segunda columna de la segunda matriz, o sea que voy a tomar esto. Así que voy a multiplicar primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero. Así que voy a hacer 1 por menos 3, 1 por menos 3, 9 por 5 y 8 por menos 1. ¿Sí? ¿Ven? Lo tengo acá anotadito. Después lo copian prolijito. 1 por menos 3, 5 de 9 por 5 y 8 por menos 1, que lo tengo acá. Por supuesto, hacemos toda la cuentita, nos da 34. ¿Se entendió cómo hice este segundo? Sí, profe. Bien. Sí, Borro esto que está en verde, así marcamos el que sigue. Ahí. Si quiero hacer el C13, entonces es primer fila, tercer columna. Primer fila, tercer columna. Así que voy a hacer el 1 por el 6, el 9 por el menos 3 y el 8 por el 4. 1 por el 6, 9 por menos 3 y 8, me faltó el más, 8 por 4. Profe, Sí, ¿y por qué solo con la primera fila? porque, fíjate, el primer subíndice en todos estos tres elementos que trabajamos es el 1. Ah, Siempre tiene que ver con el numerito que tenga acá escrito. genial, genial. ¿Sí? Gracias. No, Sí. por nada. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer ahora, vamos a borrar, ¿sí? Borro todo esto. Ay, me emocioné borrando. Ahí. Si quiero hacer el C21, entonces el primer numerito ahora es 2, o sea que la fila que voy a trabajar es la 2. La segunda, claro. Y claro, la segunda fila y ahora la primer columna. O sea que ahora voy a trabajar toda esta fila con toda esta columna. El primero por el primero, el segundo número por el segundo y el tercero por el tercero. O sea que tengo que hacer 0 por 1 más el segundo numerito que es menos 1 por 4 más 2 por 2.
¿Sí? ¿Se entendió cómo vamos haciendo esto? Sí, profe. Gracias. Bien. Profe. Bárbaro. ¿Borro esto? Sí, profe. A ver, si quisiéramos hacer... Ahí. Si quisiéramos hacer ¿qué fila tendríamos que tomar de la primer matriz? La última. La tercera. Exacto. ¿Y qué columna de la segunda matriz? La segunda. La segunda. Segunda. Perfecto. Y entonces, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? A menos 2 lo multiplicamos por Menos 3. menos 3. Y al 4 lo multiplicamos por Por 5. 5. Muy bien. Y por último, el menos 3 lo multiplico por Menos 1. menos 1. Muy bien. ¿Se entendió cómo hacer estas multiplicaciones? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, son las 12, así que no voy a hacer uno por uno, pero sí se los voy a mostrar para que ustedes puedan copiarlos todos y después puedan ir practicando. ¿Sí? Mientras que ustedes van copiando esto, igual la próxima clase la profe va a hacer otro ejercicio. Mientras que ustedes van copiando esto, voy a buscar el libro que una chica al principio me había preguntado cuáles eran, así se los muestro. ¿Sí? Ya vuelvo, Profe. chicos. Sí, decime. Para la próxima clase tenemos que hacer los ejercicios que están en el PDF Claro, todo, ir con la segunda clase. A ver, la próxima clase van a empezar con las propiedades del producto de matrices que no llegué y van a seguir avanzando con la teoría, porque tenemos mucha carga teórica, principalmente en las primeras unidades. Los ejercicios, ustedes vayan haciéndolo, tienen todas las respuestas para ir controlando si salen bien o no, y cuando vayamos a la clase presencial, si algo no salió o quedó dudas, ahí vamos a poder ir respondiéndole las dudas que vayan quedando. ¿Sí? Igualmente, en la clase, si vos preguntas algo que no te salió, a lo mejor no lo hacemos completo, pero te podemos orientar, ¿sí? Acá en forma virtual. Pero no es que la clase que viene vamos a hacer ejercicios. No, vamos a seguir avanzando con la teoría. ¿Sí? Ok, gracias. No, por nada. Bien, yo ya vuelvo, voy a buscar los libros para mostrarles. Bien. Bueno, ya volví acá. Corro un poquito para que vean el último rengloncito, que el primero seguro ya lo copiaron. Profe, Sí. una pregunta. ¿Hasta qué ejercicio hacemos más o menos? Y O sea, para ir practicando. Claro, hasta productos de matrices van a poder hacerlos todos. Por ahí a lo mejor... Hasta el 9 más o menos. Claro, este sería el ejercicio, ya te digo. Me parece que es el 8, a ver. Ejercicio, el de producto de matrices es el ejercicio 11. O sea que si entendieron este ejercicio que hicimos recién, hasta este ejercicio podrían hacer todo. Ah, bueno, genial. Gracias. De nada. Es más, el 12 también lo podrían hacer porque es de productos. Profe, Sí. una pregunta, ¿me puedo retirar de la clase porque tengo otra ya? Sí, está bien. No, hasta luego. Hasta la próxima clase. Profe. Sí. Una duda. La parte teórica, ¿qué sería más o menos? ¿Qué preguntas? ¿O qué sería? La parte teórica, ¿me puedo ir de acá? ¿Copiaron? ¿Sacaron foto? Sí, profe. Bien. La parte teórica
tenemos, dentro de, o sea, me preguntás con respecto al parcial. Claro. Imagino, bien. En la parte teórica puede venir, o sea, todo lo que son definiciones, lo que son propiedades, pueden venir. Y también van a venir, que es lo que yo les decía, que vamos a trabajar el día, cuando empezamos a trabajar en forma virtual y presencial, digamos, con el grupo que se va quedando en forma presencial, vamos a trabajar algo que igualmente lo vamos a hacer por miel, o sea que lo van a tener todos. Esperen que estoy buscando. Acá. ¿Ven? Acá hay cositas que dicen para pensar. O sea, son preguntas que hacemos, que por supuesto se deducen todo de la teoría, definiciones o propiedades. Ven, por ejemplo, si A y B son matrices cuadradas del mismo orden, se cumple. Miren, este lo pueden mirar, ¿sí? Y practicarlo para que es de productos, sumas, restas. Entonces, ustedes, basándose en lo que saben de la teoría, las definiciones, las propiedades, entonces lo tienen que poder resolver. Dice, si A y B son matrices cuadradas del mismo orden, ¿se cumple toda esta expresión? Bueno, ustedes tendrán que saber cuáles son las propiedades. ¿Ven? Acá aplicando propiedad distributiva del producto de matrices, aplicando la propiedad de elemento neutro con respecto a la suma. ¿Ven? Todo esto se deduce, todas estas cositas que dicen para pensar, no es una definición directa, sino que basándose en las definiciones, entonces ustedes tienen que poder responder todas estas cuestiones que nosotros le planteamos. Acá nosotros le escribimos 3 para que ya las vayan viendo, para que las tengan, y después en las clases que vamos a hacer en forma virtual, mientras que los compañeros están en la presencial, vamos a trabajar también algunas de estas. Les vamos a dar algunas, no sé, 4 o 5, para que ustedes las piensen, les vamos a dar tiempo para que las piensen, para que las puedan elaborar, y después lo vamos a ir controlando en base a las respuestas que ustedes nos van dando. ¿Sí? Eso sería la parte teórica. Sí. Estas preguntas están subidas están en el material que he subido. Sí, vos buscalo, mirá, acá se termina el PDF. Claro. Está al final de todo, siempre busquen, al final de todo hay de estas cositas. Y también tienen, ¿ven? Algunos otros ejercicios resueltos. ¿Ven? Miren, acá tienen un ejercicio resuelto que también lo pueden utilizar para practicar. Es un producto y una suma. Y también están resueltos. ¿Ven? Acá están las respuestas. Entonces ustedes lo pueden hacer para practicar y después lo controlan. ¿Sí? Profe, sí. ¿le hago una pregunta? Yo muy bien no entendí cómo vamos a hacer tipo respecto a las clases. O sea, nosotros ponerle vos nos diste, tipo, practicamos nosotros los ejercicios y el viernes, tipo, o sea, vos dijiste que el martes era más teórico y el viernes capaz era más práctico. Tipo, el viernes vamos a corregir los ejercicios que hagamos y resolver las dudas que nos queden de hacer los ejercicios. Bueno, a ver, ahora explico. Les dejo de compartir así me ven la cara mientras que hablo, chicos. A ver. A ver, esto es así.